Aleluya. Dios le bendiga en este día y gracias le damos a Dios porque un día más Él nos ha permitido estar en la tierra para prepararnos para su pronto regreso. Y hoy vamos a tener una pequeña meditación en el libro de Juan, capítulo número 11, donde nos habla la palabra sobre la muerte de Lázaro. Este capítulo está un poquito largo. Solamente vamos a leer hasta el versículo número 6, porque está un poquito extenso este versículo, pero usted que me está viendo, si desea puede terminar de leer el capítulo completo ahí en su hogar o donde quiera que se encuentre. Y dice la palabra: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabello. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Aleluya. Le damos gracias a Dios por esta palabra. Y yo le he puesto como tema a esta pequeña charla de hoy la resurrección de Lázaro. Y la Biblia nos cuenta de que Lázaro vivía un poco más de 3 kilómetros al este de Jerusalén. Y podemos ver que la presencia de Dios es la que hace famosa a una ciudad o aldea. Aleluya. La aldea de Marta y María es vista, mientras que Memphis y Tebas no se nombran en el Nuevo Testamento. Cuando Lázaro enfermó, nos dice la Biblia que Jesús estaba en la ribera oriental del Jordán. María y Marta le enviaron un mensaje que su hermano Lázaro, al que él amaba, estaba enfermo. La Biblia no nos especifica si el mensajero era hombre o mujer, pero alguien llevó el mensaje a Jesús. No dice el nombre de esta persona, pero sí dice que alguien fue a donde estaba Jesús a decirle: Maestro, aquel al que tú amas, tu amigo Lázaro está enfermo y necesita que tú vayas allí donde está él. Su familia te está esperando allí. Sus hermanas están allí esperando que tú llegues, porque es tu amigo. Aleluya. Oyendo Jesús sobre la enfermedad, dijo: esta enfermedad no es para muerte, con lo cual no estaba diciendo que Lázaro no moriría. Lázaro moriría, pero resucitaría de los muertos. El verdadero propósito de esta enfermedad sería para la glorificación de Dios. Pero si Jesús amaba tanto a estas personas, ¿por qué tardó tanto en ir a donde ellos estaban, incluso sabiendo que Lázaro estaba enfermo? Se demoró. Aleluya. Le damos gracias a Dios. Dice la palabra que Jesús, después que recibió el mensaje, allí todavía se quedó otro tiempo más. Aleluya. Los resultados de Dios no son negaciones a nuestras oraciones, sino nos responde de inmediato. Es porque nos está enseñando a tener paciencia. Tal vez Marta y María estaban desesperadas porque el mensajero no llegaba, y cuando lo ven llegar solo. Estas hermanas estaban desesperadas porque la persona que ellas habían mandado, la persona que ellas habían enviado a llevar el mensaje a Jesús, no llegaba. Pero cuando lo ven llegar, lo ven venir solo. Yo me imagino estas hermanas: pero ¿cómo no le diste el mensaje? ¿Pero cómo no va a venir? ¿Cómo se va a quedar? Pero si él tiene que estar aquí porque él es amigo nuestro. Y lo necesitamos en este lugar. Tenía que haber venido contigo. Tal vez
Esto era lo que decían estas hermanas, porque estaban desesperadas. Y a veces le pedimos algo al Señor y vemos que no nos responde, y entonces nos desesperamos y comenzamos a crearnos cosas en nuestra mente. ¿Y por qué el Señor no responde? ¿Y por qué el Señor no me habla? ¿Y por qué el Señor esto? ¿Y por qué el Señor aquello? Hermano, si Dios no te responde en el momento, es porque te está enseñando algo, o es porque quiere algo mejor para ti que lo que tú le estabas pidiendo. Pero Él siempre llega, Él siempre responde. Él escucha la oración del justo. Aleluya. Él dará respuesta a nuestras oraciones de forma maravillosa. Por eso, ni siquiera el gran amor que sentía Jesús por esta familia lo llevó a actuar lo llevó a actuar precipitadamente. No podemos desesperarnos. Tenemos que esperar con paciencia y con calma la respuesta de Dios. No es que nosotros vamos a pedir y ya vamos a tener. No. Tenemos que esperar pacientemente la respuesta de Dios. No podemos desesperarnos. Porque si nos desesperamos, entonces podemos perder. Jesús no se alegró de la muerte de Lázaro, pero sí de no encontrarse en Betania, porque si él hubiera estado allí, Lázaro no hubiera muerto. Si tal vez Jesús no se estaba alegrando de la muerte de Lázaro, porque Lázaro era su amigo y él no quería que muriera. Pero si Jesús hubiese estado allí en aquel momento, tal vez Lázaro no hubiese muerto y entonces no se hubiese cumplido el milagro. Entonces no se hubiese cumplido el milagro de la resurrección. Entonces Dios no se hubiese podido glorificar en aquel lugar como lo hizo. Porque Él no estaba allí. Y la muerte de Lázaro era para glorificación de Dios. Cuando Jesús llegó a Betania, Marta lo recibe y le dice: si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Tal vez has pasado por alguna prueba y has dicho lo mismo. Tal vez hemos pasado por algún problema, por alguna necesidad, y le hemos dicho a alguien: si tú hubieses estado aquí conmigo en este momento, a mí no me hubiese pasado esto. Si tú hubieses estado aquí en mi casa, esto no hubiese sucedido, porque tú hubieses estado pendiente, tú hubieses estado ahí preocupándote y esto no habría sucedido. Aleluya. Le estaba atribuyendo la culpa de la muerte de su hermano a Jesús y le dice: a pesar de verte avisado, llegas 4 días después. Ella le estaba atribuyendo la muerte de su hermano a Jesús. Y aún le estaba diciendo: con todo que te enviamos mensaje, con todo que te enviamos un mensajero, te enviamos a avisar, tú no llegaste, tú seguiste en el lugar donde tú estabas. Cuando María llega, le dice lo mismo, a pesar de que María era la más espiritual. Pero cuando llega a la ciudad, ya no era María y Marta, sino el pueblo que lo culpaba de la muerte de Lázaro. A veces tenemos la manía, o a veces queremos echarle la culpa a alguien siempre de los problemas que pasan. Siempre queremos buscar un culpable al problema que pasó. Siempre queremos echarle la culpa a alguien de aquello que pasó. Si tú hubieses estado aquí, esto no hubiese pasado. Si tú hubieses estado aquí, a mí no me hubiesen robado. Si tú hubieses estado aquí, esto no se hubiese acabado. Si tú hubieses estado aquí, esto
y siempre echándole la culpa a alguien. Tenemos que dejar de echarle la culpa a las personas. Tenemos que dejar de culpar a otras personas por cosas que ellos no tienen la culpa. Y es una naturaleza nuestra a veces culpar siempre a alguien por algo que pasó. Y no podemos seguir echándole la culpa a las demás personas. ¿Tenía Jesús la culpa de la muerte de Lázaro? Claro que no. Jesús no tenía la culpa de que Lázaro hubiese muerto. Pero el pueblo, pero Marta, pero María le estaban echando la culpa a Jesús. Porque si Jesús hubiese estado allí, Lázaro no había muerto. Pero Lázaro tenía que morir para que se glorificara la gloria de Dios. Y las personas pudiesen ver que aquel hombre que estaba con ellos era Dios, verdaderamente. Pero vivimos en una sociedad donde siempre le echamos la culpa a alguien. Tenemos que aprender a desatarnos de la culpa, no solo de tenerla, sino de echarla, sino de echársela a otra persona. La persona que nos limpia de toda culpa es el Espíritu Santo. Y Él nos dice y Él no nos dice cuán culpable somos, sino cuán bendecidos somos ahora que estamos juntamente con Él. Él no nos dice lo culpable que fuimos, lo que hicimos. Él no nos critica, Él no nos echa la culpa de nada, sino nos dice cuán bendecidos vamos a ser a partir de ahora que decidimos aceptar y decidimos conocer y caminar al Señor Jesús. Y reconocemos nuestras faltas y nuestros pecados y entonces entregamos nuestra vida a Cristo. A partir de ahí entonces es lo bendecidos que vamos a ser. El Espíritu Santo no nos culpa, nos redarguye. Él conoce los que son de Él. La Biblia no nos dice, aleluya, la Biblia nos dice que el justo puede caer, pero se levantará. Y tenemos un ejemplo. Cuando el hijo pródigo se vio en la condición que estaba, dijo: regresaré a mi padre y le diré que he pecado contra él y el cielo. Esto era arrepentimiento. Pero cuando dijo: yo no soy digno de ser tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros, esto era culpa. Esto ya era culpa. Tenemos que dejar de culparnos. Pero el padre dijo: hijo mío. El padre le dijo: hijo mío, tú has regresado. Estabas muerto y ahora has resucitado. Y celebró el regreso del hijo. Si el Padre nos justifica, ¿quiénes somos nosotros para culparnos? Cristo murió por nuestros pecados. Su sangre nos limpió y nos lavó de todo pecado. Aleluya. Dice que Lázaro murió. El hecho de que ya llevara 4 días en el sepulcro era prueba de que estaba muerto. En aquel tiempo a los muertos se cubrían con un lienzo. En aquel tiempo no era como ahora, sino que en aquel tiempo las personas que morían los enroscaban con un lienzo, con unas vendas completamente. Y entonces después los llevaban y los ponían en el sepulcro. A veces nos dejamos empaquetar por los lienzos de Satanás. Tal vez tú estás cubierto por un lienzo de desesperación,
de vicio, está pasando por una enfermedad, por una prueba, pero yo quiero presentarte en esta hora a alguien para el cual no hay nada imposible, y ese alguien se llama Jesús. Yo quiero presentarte en esta mañana a aquella persona que murió por ti en la cruz del Calvario. Yo quiero presentarte en esta mañana a aquella persona que dio su vida allí en aquella cruz, que derramó su sangre para librarnos de la culpa, para librarnos del pecado, para librarnos de una condenación eterna. Yo quiero presentarte a alguien en esta mañana que quiere desenvolverte, que quiere quitar el lienzo, las vendas que Satanás ha puesto en tu vida y no te dejan caminar más allá. Yo quiero presentarte a alguien en esta mañana que quiere resucitar tu vida espiritualmente. Porque habemos muchos que estamos muertos espiritualmente. Habemos muchos muertos caminándose en las calles espiritualmente, que estamos ciegos. Estamos enredados y envueltos en el lienzo de Satanás. Pero para Dios no hay nada imposible. Y Jesús puede librarte de todo esto. Porque Él así lo desea. Solo está esperando que tú decidas y le des entrada a tu vida. Lázaro debió morir poco después que el mensajero saliese a encontrar a Jesús. Era un día de viaje de Betania a Betábara, donde estaba Jesús. Y Jesús se quedó 2 días más y luego demoró un día de viaje. Esto explica los 4 días que Lázaro estuvo en el sepulcro. El creador del universo y el Salvador había llegado a Betania. Jesús había llegado a Betania. Dice la palabra que cuando Jesús está frente a la tumba de Lázaro, lloró. Este es uno de los versículos más cortos que tiene la Biblia. Jesús lloró. Se menciona también otras ocasiones en las que Jesús también lloró. Dice que lloró dolorido por Jerusalén. Jerusalén. Esto es evidencia de que Jesús era humano, de que Jesús era hombre, porque vino a la tierra como hombre, como ser humano, a entregar tu vida, a entregar su vida por la nuestra. Él vino a la tierra como ser humano para salvarnos y darnos la oportunidad de poder entrar en el reino de los cielos. Lo más importante en este pasaje es cuando Jesús le dice a Marta que su hermano resucitaría, aunque ella creyó que estaba hablando de otro tiempo. Pero Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dice la palabra, Jesús, dice la Biblia: yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto y crea en mí, el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Solo tenemos que creer en Dios. Solo tenemos que creer verdaderamente en Jesús. Y todo lo demás será por añadidura. Vendrá solo. Porque Él va a cuidar de ti. Porque Él te va a bendecir. Porque Él te va a guiar por donde tú has de caminar.
Jesús nunca llega tarde. Él llega en el momento adecuado, porque cuando llega, la obra es hecha. Jesús nunca demora. Él llega en el momento preciso. Él llega en el momento exacto. Y cuando llega, la obra es hecha. Parece que el sepulcro de Lázaro estaba en una cueva y tenía una piedra en la entrada. Jesús mandó a las personas que estaban allí a que quitaran la piedra. Y Marta dijo: Señor, ya hiede por los días que lleva aquí. Jesús podía haber ordenado que la piedra saliese de aquel lugar porque Él era Dios. Pero Él no suele hacer por los hombres lo que ellos pueden hacer por sí mismos. Jesús le dijo a aquellas personas que estaban allí que quitasen la piedra de la entrada del sepulcro, de la cueva. Él la hubiese podido quitar, pero dice que Él no acostumbra a hacer por los hombres lo que ellos por sí mismos pueden hacer. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que hacer, que Jesús no tiene que hacerlas, porque para eso estamos nosotros aquí en la tierra, para hacer estas cosas. Jesús quiere que quitemos aquella piedra que nos tiene atado, para que Él pueda hacer el milagro en nuestras vidas. No había posibilidad de que estuviese dormido o desmayado. Todos los judíos sabían que Lázaro estaba muerto. Jesús le dijo a Marta: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Aleluya. La piedra fue quitada del sepulcro. Y antes de efectuar el milagro, Jesús agradeció a su Padre y después dijo: Lázaro, ven fuera. Vemos dos cosas aquí. Una, que Jesús agradeció al Padre antes de hacer el milagro. Y a veces nosotros somos personas desagradecidas y no agradecemos las cosas que Dios hace por nosotros. Tenemos que ser personas agradecidas y agradecer a Dios con tan solo dejarnos levantarnos en la mañana y poder respirar su aire. Pero dice que la segunda cosa que vemos aquí es que Jesús lo llamó por su nombre. Jesús le dijo: Lázaro, ven fuera. La Biblia no especifica, no dice si Lázaro estaba enterrado en un lugar donde había más personas a su alrededor, si él estaba solo. La Biblia no dice qué tipo de sepulcro era aquel, cuántas personas habían allí muertas. Pero sí Jesús le dijo: Lázaro, ven fuera. Y Jesús le llama por su nombre, porque si no le llama por su nombre, y tal vez allí hubiesen visto otras personas que estuviesen allí enterradas, pues también se hubiesen levantado por el poder de la palabra que estaba en ese momento diciéndose: ven fuera. Pero él no dijo así, él dijo: Lázaro, ven fuera. Y solamente salió Lázaro. Lo llamó por su nombre y la palabra le dio vida. Hay algo importante en este pasaje. Para Jesús poder hacer el milagro, primero tuvieron que quitar la piedra.
Si no quitamos todo obstáculo que se interpone entre Dios y nosotros, Dios no puede hacer el milagro en nuestras vidas. Si no nos arrojamos la capa que hay en nuestra vida, Dios no podrá hacer el milagro. Si no quitamos la piedra, si no quitamos los obstáculos que hay frente a nosotros, que hay en nuestro corazón, Dios no puede hacer el milagro. Aleluya. Solo Cristo puede resucitar a los muertos, pero nos da a nosotros la tarea de eliminar las piedras y tropiezos que hay en nuestro camino. Jesús quiere que seamos agradecidos en medio de la prueba, porque Él quiere hacer un cambio en nuestras vidas, porque Él tiene el poder para levantarte del lugar donde estás. Solo tenemos que quitar la piedra que cubre nuestro corazón para que Él pueda hacer el milagro en nuestra vida. Jesús quiere que seamos personas agradecidas. Y Jesús quiere, para que Él pueda hacer el milagro en nuestras vidas, que quitemos, que abramos la puerta de nuestro corazón y le digamos: Señor, ven, entra en mi vida. Sé tú el dueño de ella. Guía tú mi vida. Haz lo que tú quieras con ella. Quita todo obstáculo. Quita toda mentira del enemigo que te dice: tú nunca vas a ser cristiano. Tú nunca vas a ser nadie. Tú eres un borracho. Tú eres un adúltero. Tú eres un fornicario. Tú eres un ladrón. Tú eres tantas cosas. Cuando llegues allí, la gente no te va a mirar bien. Déjame decirte algo. El diablo es un mentiroso. Y no importa que seas ladrón, borracho, hechicero, fornicario, adúltero, drogadicto. No importa lo que tú seas. Dios no va a culparte por lo que tú hiciste. Dios no va a reclamarte por lo que tú hiciste. Dios va a pedirte cuentas desde el momento que le aceptaste como Señor y Salvador de tu vida. Y Él no te va a decir: tú no puedes ser mi hijo porque tú eres borracho, porque tú eres esto, porque eres aquello. No, Jesús vino a este mundo a buscar a esas personas, al borracho, al hechicero, al brujo, al idólatra. Jesús vino a buscar al ladrón. Jesús vino a buscar al fornicario. Jesús vino a buscar a la prostituta. Jesús vino a buscar a todos aquellos que estaban perdidos. Jesús vino a buscar a una humanidad que estaba destruida. Jesús vino a buscar a hombres y mujeres que ya estaban desahuciados. Jesús vino a buscar a todo tipo de personas, no solamente los buenos. Solamente cuando usted está enfermo, usted va a un hospital. Si usted está sano, usted no va al médico. Jesús vino a buscar a las personas que estaban enfermas para sanarle, para rescatarla, para darle una nueva vida, para darle un nuevo comienzo. No importa por la prueba, o por la necesidad, o por la tribulación. No importa en el sepulcro. No importa la venda que el diablo haya puesto en ti, el lienzo que te haya enredado. Si tú eres capaz de aceptar a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, Jesús es capaz de romper todo aquello y hacerte una nueva criatura. Solo tiene que quitar la piedra que está
enfrente de tu vida. Solo tienes que quitar la piedra que está enfrente de tu corazón para que entonces Jesús pueda entrar. Jesús no puede quitar la piedra. Jesús no puede quitar el obstáculo para entrar a tu vida. Tú tienes que quitar ese obstáculo. Tú tienes que quitar esa piedra. Tú tienes que quitar todo aquello que no te deja llegar hasta donde está Jesús, para que entonces Él pueda venir, Él pueda entrar, Él pueda morar, Él pueda cenar, Él pueda gozarse juntamente contigo. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo te invito en esta mañana a que si aún no conoces a Jesús, trates. Este es el momento, esta es la hora. Él quiere hacer un milagro en tu vida. Él quiere hacer el milagro en tu vida. Si aún no conoces a Jesús, yo te invito a que repitas esta oración conmigo y digas: Señor Jesús, te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Yo reconozco que soy un pecador y reconozco que moriste en la cruz del Calvario para que yo pudiese ser salvo. Gracias porque tu sangre ha sido derramada por mí. E inscribe mi nombre en el libro de la vida. Te acepto como Señor y Salvador personal de mi vida. Gracias. Si este video te ha gustado, si esta pequeña charla te ha gustado y te ha servido y te ha ayudado, yo te invito a que le des like y a que te suscribas en mi canal. Dios te bendiga. Sin más, te habló Reinier Montano. Deseo para ti lo mejor y que el Señor esté derramando ricas bendiciones sobre tu vida. Gracias.